Bien amigos, estamos de vuelta, como lo anunciamos, Rodrigo Cruz, periodista del diario El Comercio, quien entrevistó a Rodrigo Janot, el ex jefe del Ministerio Público de Brasil. El colaborador está obligado a no mentir ni ocultar nada. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Cristian. Gracias por la invitación. Cuéntame un poquito, porque claro, primero la información que sacaba el diario La República respecto de que Jorge Barata no iba a ser incluido, no como investigado en el tema de la corrupción de Alejandro Toledo, en el caso Odebrecht y qué sé yo. Y al mismo tiempo Rodrigo Janot que decía, el colaborador está obligado a no mentir ni ocultar, pero que de alguna manera también dice, es fundamental darles algún tipo de premio a las personas que van a hablar. ¿Cómo compaginas eso? Porque hubo mucha crítica a que Barata quede fuera justamente de la investigación. ¿Cómo ves ese tema? Justamente esa era una de las inquietudes que tenía a la hora de entrevistar a Janot, cómo ellos abordan el caso de la colaboración eficaz. Ellos le dicen la delación premiada. Correcto. ¿No? Y también tienen, para personas naturales, pero también tienen el tema de la liniencia, que es la colaboración eficaz, pero para personas jurídicas. ¿Qué pasa? Que en esta entrevista con Janot hubo temas muy interesantes en el sentido de que ellos cómo abordan estos casos, cómo enfrentan el tema de la corrupción corporativa y cómo reprimen a sus ejecutivos, ¿no? a los altos mandos de esto. ¿Qué pasa? Que, bueno, entrevistar a Janot podría ser como que entrevistar, no sé, al jefe de Elliot Ness en la época de, de Al Capone, ¿no? En Chicago. Que una de las primeras preguntas que le hago, ¿ustedes cómo han hecho de la Bajata un ejemplo de lucha anticorrupción en la región? Porque está la idea de que los fiscales de la Bajata, el juez Moros, no sé, aparecieron de pronto, sí. Son, no sé, vas a la tienda y compras medio kilo de juez Moro, un kilo de fiscales. No, él me dice, lo que pasa, lo que ustedes están viendo ahora es más bien consecuencia de unas reformas legislativas, reformas dentro del Ministerio Público brasileño, capacitaciones a los fiscales, incremento en el presupuesto. O sea, lo que estamos viendo ahora, la elevada ejecución de la colaboración premiada o de la acción premiada que ellos hacen, es parte de toda una reforma que se dio previamente. Institucional, claro. ¿Y qué nos dice? Ya nos lo resume bien simple. A más información, más premiación para el colaborador. Ahora, pausa, Rodrigo. ¿No se ha dado algo similar en el Ministerio Público que nos pueda llevar a decir, hombre, los fiscales que están hoy manejando este tema, digamos, han sido parte de una reforma, han sido capacitados? O sea, no se ha dado esa reforma, más allá de que estén haciendo bien o no su trabajo. Lo que pasa es que uno de los grandes logros que ha tenido Brasil en la Fiscalía brasileña es que ellos han podido derribar todo un sistema de corrupción. Un sistema de corrupción que a su vez proteja a sus integrantes. Hablamos de un sistema corrupto y un sistema impune. Ese es uno de los grandes méritos que ha tenido. Una de las cosas que me decía Janot antes de la entrevista era que Brasil ya no va a ser el mismo. Brasil, o sea, pase lo que pase, Brasil ya ha cambiado para mejor. ¿Por qué? Porque ha podido crear estas reformas de acuerdo a las recomendaciones que hace la OCDE, por un lado, y por otro ha podido involucrar a la ciudadanía. Ha habido una respuesta ciudadana. O sea, por ejemplo, el caso de la Bajato no ha podido, o sea, imposible que avanzara si es que en la calle no salían 5 millones de brasileños, por ejemplo. Tal cual. Otro tema también es la cooperación internacional que ha tenido con Suiza y Estados Unidos, ¿no? Ese es uno de los grandes lecciones que está dando Brasil en la región para afrontar ese caso. ¿Qué pasa? Que en Perú, lastimosamente, no tenemos esas reformas, no tenemos esa... La última vez que conversábamos, hablábamos acerca de que al gobierno le falta dar ese punche para luchar contra la corrupción. Sí. En el mensaje presidencial tenemos una línea nomás dedicada a lo que es la lucha anticorrupción. ¿Y quién fue el presidente que se encargó, quizá sin saber lo que se le venía? Porque me imagino que esas reformas deben haber sido impulsadas inicialmente por el PT. O sea, más allá de la independencia de poderes, la plata sale del Ejecutivo, como finalmente es en casi todos los países del mundo. Por ejemplo, Janot fue nombrado por Dilma Rousseff. Y Dilma Rousseff fue una parte de los presidentes. Janot ha denunciado a 4 presidentes, ¿no? Tenemos a Rousseff, tenemos a Lula, tenemos a Collor y ahora tenemos a Temer, un presidente en ejercicio. O sea, hay que denunciar a un presidente en ejercicio. O sea, alguien en el poder, bueno, con una popularidad muy baja, pero Janot lo hizo. O sea, aquí hablamos dos cosas fundamentales, la independencia y la autonomía de la Fiscalía y del Poder Judicial. Algo que no lo vemos en Perú, ¿Y cómo es este? Porque me parece un poquito forzado
por ejemplo, el Ministerio Público insiste, cuando yo he tenido ocasión de conversar con alguien de prensa, o qué sé yo, entonces, claro, cuando le haces alguna crítica, dice, pero nosotros estamos investigando a todos. Entonces, o sea, como que me da la impresión que ellos sienten que, emulando un poquito a sus pares brasileños, la idea es empapelar a todos, pero el tema termina siempre siendo la calidad de la investigación. Y yo en la calidad respecto de lo que tengo algunas dudas. ¿Tú cómo ves ese tema? Bueno, por el trabajo diario también he tenido oportunidad de conocer de cerca el trabajo tanto de los fiscales, los procuradores, y la verdad que también el Estado es crítico, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se va a lograr? A veces es muy sencillo agarrar y decir, justificar en el sentido, esa es incompetencia del fiscal, incompetencia del procurador, sí, etcétera. Pero ¿cuál es, como dicen los abogados, el estado de la cuestión, ¿no? ¿Cómo decirlo? Es impensable, pero pasa que, por ejemplo, la Procuraduría de Lavado de Activos no tiene un local propio en Lima. Claro. En la región debe ser peor. Hace Claro. poco escuchaba que la Procuraduría de Lavado de Activos tenía que suspender diligencias en el interior del país porque no tenía personal para llevar a cabo esas diligencias. O sea, lo que me está diciendo es que tampoco no le puedes pedir peras al olmo, de alguna manera ese es el Exacto, tema, claro, por más también. buena voluntad que tengan. Es que el tema es más complejo que reducirlo a un simple tema de ineficacia o incompetencia, porque también, o sea, Me podría decir que complejo, ¿no? quizá no hay una voluntad política tampoco de terminar con esa negligencia e incompetencia, que si bien no es todo, porque tú dices que es mucho más complejo y coincido contigo, también, digamos, ha habido el interés real de modificar, cuando tú dices, ¿no? Por ejemplo, el tema de la lucha contra la corrupción, nadie lo ha hecho propio, porque hay que poner uno primero sus palabras, luego una política pública y sobre todo después el dinero para darle en verdad peso y que se convierta en una realidad. Exacto, mira, una de las cosas que decía Yanot es, por ejemplo, que ellos tienen cómo abordan el caso de corrupción corporativa, ¿no? Ellos hacen y generan incentivos para que la empresa cuente cómo ellos hicieron los sobornos, empiecen a delatar, porque ellos lo que quieren no es quebrar a la empresa. Correcto. Acá, por ejemplo, puede sonar impopular, pero ellos lo que buscan es no quebrar a la empresa, sino que ellos delaten a quienes han sobornado, o sea, derrumbar ese sistema corrupto. Correcto. Pero, por ejemplo, en el gobierno vemos, no sé, el decreto 003, por ejemplo, Sí. que reprime más bien Al que habla. Al que habla. Al que habla. Y a los otros más bien lo los dejan como diciendo no hables nada porque si hablas te vas a fregar. Exacto, o sea, ¿cómo vas a enfrentar, cómo vas a derrumbar todo ese esquema si es que no tienes esas herramientas de lado, ¿no? O sea, es también un tema... Pero ejemplo, lo dice Yanot efectivamente, ¿no? Pero, claro, esa era mi duda, ¿no? Porque en Brasil, cuando ellos dicen delación premiada, el tema viene al revés, es decir, oye, yo te voy a incentivar, pero primero que todo te voy a incentivar, no porque tú seas buena gente, que me da un poco la impresión que es la situación como estamos enfrentando con el tema de Barata. Ojo que a Marcelo Odebrecht primero lo encerraron en una habitación de 2 metros cuadrados. Exactamente, y Marcelo Odebrecht durante meses dijo no voy a hablar, y dijeron, no vas a hablar, ok, quédate acá. Miraba el techo y decía, ¿cuánto tiempo me quedará acá mis abogados? Y de repente venía el juez y le decía, oye, yo sé que tú no quieres hablar, no, pero tú eres pata del de OAS, ¿no? Bueno, el de OAS me ha contado esto. Y Marcelo le decía, exacto. hasta que los abogados le dijeron, ¿sabes qué? Esto es una carrera para ver quién canta más y quién canta con más pruebas. Pero primero es la presión, o sea, que el hombre se dé cuenta que lo mejor que le puede pasar es delatar, es hablar. Pero aquí es un poco al revés. O sea, la presión la pone el colaborador eficaz. Si tú estás, yo no hablo, ok, pero primero yo tengo que armarte ese incentivo en base a que tú tienes mucho que perder y más bien yo te puedo premiar si es que hablas, pero no al revés. Esa es la impresión que a mí me da, no sé tú qué opinas. Bueno, o sea, sí también, pues, ¿no? O sea, hay que también tener en cuenta que Brasil ellos vieron desde un inicio el caso Lava Jato y acá estamos viendo como que el rebote o la consecuencia que está pasando, ¿no? Sí. Pero también es verdad que poner las cartas sobre la mesa es muy diferente teniendo a la otra persona con más cosas que perder que... Exactamente, te da la impresión que ese es el caso comparado. O sea, ¿te parece correcto que lo hayan dejado fuera de la investigación en el caso para que él pueda seguir hablando? Además entiendo que ahí hay un tema más complicado porque está finalmente el acuerdo que ha llegado con Brasil y que tiene que respetar también el Ministerio Público. Ojo que hay una precisión de Yanot que habla acerca de que Odebrecht, Marcelo Barata y el resto de los 76 ejecutivos, sumando a Marcelo y a Barata, no pueden ser procesados en ninguna parte del continente, la región, si, por cosas que no dijeron en Brasil, ¿no? O sea, si ellos lo que han dicho en Brasil, por ejemplo, hablaron de sobornos interoceánicos, Sí, etcétera, sí. ellos no pueden ser procesados por eso, pero si se descubre cosas
que no dijeron en Brasil sí pueden ser procesados, porque lo contrario sería impunidad pero total. Escúchame, pues, pero ¿no? entonces la estrategia no sería, le firmo el colaboración eficaz en base justamente no a lo que me ha dicho, e inmediatamente me pongo a buscar algo en el cual, porque claro, la colaboración eficaz como está dada actualmente es que Barata hable finalmente lo que le provoque y tú necesitas confrontarlo con información que también tú consigas. Entonces, lo ideal sería encontrarle algún delito que no ha contado en Brasil y a partir de ahí, aquí tú le puedes ofrecer algunas cosas para bajar el premio. Pero ahora él está en una posición como diciendo, bueno, en Brasil ya tengo esto, aquí no me vas a encontrar nada, yo solamente voy a hablar lo que yo sé, porque claro, veo que el fiscal tampoco tiene algo nuevo del cual agarrarme. Ahora, acá también hay un punto que creo que es importante resaltar acerca de la cooperación internacional. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes un caso como un personaje como Barata al frente para interrogarlo, es mejor cuando tienes más información. Por ejemplo, cuando tú vas y consigues información de Suiza, Estados Unidos, porque acá hablamos de corrupción transnacional corporativa, pues Sí. o sea, la información está afuera. Sí. O sea, al tener más información de afuera, lo puedes apretar, como se dice, al interrogador. Pero si se demora la información en llegar, si no tienes, por ejemplo, a Suiza respondiendo, si no tienes a Estados Unidos respondiendo, si no tienes a Brasil respondiendo, no tienes tantos mecanismos para poder, o sea, interpelar mejor al criminal. Y eso está pasando también, perdón, termina. Ahora, un tema también creo que es importante, que también ya no resaltaba, era acerca de si es que no se hacen las reformas importantes para luchar contra la corrupción, tanto de personas naturales como personas jurídicas, ¿qué va a pasar? Que Brasil va a poder limpiar los corruptos de su país, pero ellos van a terminar va a terminar exportando corrupción, es lo que quiero decir. Correcto, o sea, a Brasil también le conviene que finalmente se llegue al fondo de la corrupción en los otros países donde ha actuado Odebrecht. Claro, ¿por qué? Porque lo único que va a hacer es que Brasil se va a cerrar, o sea, va a poder limpiar a sus corruptos, pero por otro lado, los corruptos se van, entonces en consecuencia, los corruptos se van a ir a Perú, a Argentina, a Venezuela, a Colombia, Correcto, ¿no? correcto. Rodrigo, como siempre, un placer, pero me ha quedado finalmente el tema de lavado de activos, del cual también escribiste una nota. ¿Fuiste tú quien escribió la nota? Sí. ¿Te parece finalmente positivo a lo que se llegó en este pleno de la Suprema? Es que lo que pasa es que aquí en la sentencia casatoria, en la famosa casación de Arequipa, lo preocupante desde mi punto de vista era que la sentencia lo que hacía era reducir eliminar, decir que el lavado de activos, por ejemplo, no podría ser el caso de fraude en la administración de personas jurídicas y consecuencia de otros delitos. O sea, había cortado los demás delitos para que no sean lavados de activos y obviamente generaba toda una impunidad, ¿no? Felizmente sí, yo soy ¿Satisfecho? Sí, yo creo que también, sí se ha avanzado. Rodrigo, un placer, maestro. Nos estamos viendo pronto. Siempre un placer, ¿no? Leer la información que nos vienes trayendo. La gente está deprimida, no se me depriman, por favor.